Muy buenas, ¿qué tal, José María? ¿Qué tal, Miguel? Encantado de tenerte por aquí, por el canal. Lo he hecho Nada, bien, que no sabía cómo, a qué botones había que darle y creo que he acertado. es fácil, es fácil. Muy bien. Pues oye, te voy a presentar para todos los seguidores de Escuela de la Memoria. Tenemos aquí a Teacher Miguel, Miguel para los amigos, Miguel Ángel Caballero. Y bueno, la verdad que me gusta mucho hablar con personas como tú que hacéis muchísimas cosas, ¿no? Porque haces, bueno, maestro de inglés, tú dime si me dejo alguna, preparador de oposiciones, autor del libro Oposiciones Docentes, claves para conseguir tu sueño. Y es que es el sueño para muchísimas personas. Además haces conferencias, muy activo en las redes sociales, especialmente por aquí, por Instagram, y seguro me dijo algo, ¿no? Bueno, ya poco más porque no me da la vida para mucho más, pero sí, se podría decir que soy un poco inquieto, podríamos resumirlo en esa palabra. La verdad es que, bueno, me cuesta bastante trabajo decir que no y siempre que se presenta algo, pues me tengo que lanzar a la piscina y ahí estoy, intentando no ahogarme. Genial. A mí me gusta eso de lanzarse a la piscina. Y es curioso, ¿no? Porque hay gente que hace muchísimas cosas, me incluyo también, que no paramos quietos, y hay algunas personas que parece que no les da tiempo de nada, ¿no? Hay, Pues sí, hay un dicho que eh, dice, cuando quieres mandarle a alguien trabajo, mándaselo a alguien que esté muy ocupado, que siempre saca un hueco. a mí me pasa un poco eso. Parece que en las épocas en las que más tarea tengo que hacer es cuando más productivo soy y esa productividad parece que va decreciendo conforme el volumen de trabajo va bajando también. Sí, yo tengo un ejemplo que no sé si te ha pasado lo mismo. Últimamente ya no, pero cuando iba como alumno al instituto, ¿no? En verano, dices, guau, el primer día de verano de vacaciones haces un montón de cosas que tenías pendiente. Y el último día, exagerando un poco, pero casi no te da tiempo ni de ponerte los calcetines. Totalmente, totalmente de acuerdo de tener esa lista de cosas que voy a hacer cuando esté de vacaciones. O un ejemplo todavía muy claro en las oposiciones. Cosas que voy a hacer cuando me saque la plaza. Oh, qué bueno. El postergar todo el disfrute o toda la felicidad, entre comillas, a ese objetivo, que bajo mi punto de vista creo que es un planteamiento que no es del todo acertado, pero bueno, la verdad es que es bastante común. El postergar cuando consiga tal, haré tal, cuando tal, y no nos damos cuenta de que la oportunidad, la mayoría de las veces la tenemos ya, delante, no hay que esperar tanto. Exacto. Retrasar la recompensa, ¿no? Que yo creo que está bien hasta cierto punto, pero a veces quitarse de cualquier recompensa, de cualquier capricho entre medio, ¿no? Como cuando acabe las oposiciones. Buah. Te Exacto. encontrarás con muchas personas así, ¿no? Que Sí, alguna que otra, yo el primero, la verdad. entonces eres partidario de en ese proceso también hay que darse algún capricho de vez en cuando, ¿no? Yo, bueno, he sido opositor durante 4 años, oposité en dos convocatorias y ya pues voy casi para 4 años como preparador. Y lo que me voy dando cuenta es que la oposición no hay que plantearla como una meta ni como el final. La oposición es un camino y realmente más que un final es un principio, porque cuando sacas tu plaza en docencia es cuando de verdad puedes empezar a disfrutar al 100% de la profesión docente, porque por mucho que queramos ocultarlo, mientras se está opositando, un interino que está opositando no puede rendir nunca igual de bien en el colegio que una persona que esté dedicada al 100%. Claro. Se puede, realmente sí se puede, pero cuesta muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Y en muchos casos, pues al final se termina o quitando esfuerzo de la oposición o quitando un poco de esfuerzo del cole porque al final se da para lo que se da. Exacto. Veo que bueno, en tu Instagram haces mucho énfasis a las emociones, ¿verdad? Y hemos hablado hace unos minutos, ¿no? Que hay personas que están pasando por las oposiciones que lo pasan realmente mal. Claro, al final está todo relacionado con lo que acabamos de comentar, el postergar, digamos, el hecho de voy a ser feliz cuando saque mi plaza. Eso realmente no debería ser así. Ya nos metemos en terreno pantanoso, Sí, sí, filosófico sí. y de cómo entender y mirar la vida, pero yo creo que es que al final es así. Es decir, la oposición puede que tardes en superarla 2, 4, 6, 8.
10 años. Entonces, tú decides si esos 4 años quieres estar amargado, entre comillas, o quieres estar pues viéndolo como una oportunidad para conseguir algo. Ponerte las gafas del sacrificio o la gorra de la oportunidad, lo que tú quieras. Exacto, Pero al exacto. final, yo pienso que lo interesante es intentar buscar el segundo punto de vista, el de, bueno, de tengo la oportunidad de conseguir algo porque, claro, va a determinar el cómo vas a vivir el proceso y eso va a determinar el recuerdo que tú vas a tener del proceso. Puedes tener un recuerdo de lo pasé fatal en la oposición o un recuerdo de fue una época de crecimiento. Entonces, creo que es más interesante el segundo enfoque. Que no digo que sea fácil, pero sí más interesante. Sí, pero yo soy partidario, y hablando así de las emociones, el lenguaje positivo, cooperar, ayudar a la gente, ¿no? Pero si tienes que hacer algo, pues hazlo con una sonrisa. Y si no, si lo vas a pasar tan mal, pues no lo hagas, es que no es obligatorio. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay personas como que siempre están lamentándose mientras hacen las oposiciones, pues bueno, parece que hay motivos de sobra justificado, pero una vez que te has sacado las oposiciones, si quieres motivos para estar amargado, también los tienes, porque te contarás con alumnos de todo tipo, con padres de todo tipo, y también lo puedes pasar mal. Hay una frase que utilizo en mi primer libro, José María, que es que dice que el mismo agua hirviendo que ablanda una patata endurece al huevo. Es decir, al final no se trata de las circunstancias, se trata de lo que tú estés hecho o de la actitud con Exacto. la que tú afrontes todo lo que venga, porque yo tengo amigos, tengo un amigo que, mi amigo José Ángel, guardia civil, y mi amigo José Ángel absolutamente jamás lo he visto mal, triste, pesimista, nunca, nunca jamás. Le ha pasado de todo, pues siempre ya pasará, ya lo solucionaré, ya se arreglará, tal, tal, sonriente. Y yo lo Qué he guay. envidiado siempre y he dicho, yo quiero ser así. Y creo que es algo en lo que se trabaja, Exacto. porque al final también nos vemos muy determinados y muy influenciados por la actitud de la gente que nos rodea. Y si la gente que te rodea pues es más pesimista y vive más en el mundo de la queja o la resignación, pues al final tú vas a acabar siendo un poco así. Dicen que somos la media de las 5 personas que nos rodean. Entonces, Exacto. creo que es algo en lo que se puede trabajar. Se puede Sí. trabajar y se puede cambiar. Y yo como reflexión, lo que diría, sobre todo cuando hablamos de tema de oposiciones en general y en particular las de docencia, pero una vez que tú consigues tu plaza, tienes un trabajo para toda la vida. Y entonces, imagínate si no te gusta. Es como una condena a una cadena perpetua. Pues sí, la verdad es que en el tema de la docencia especialmente, digamos que es relativamente complicado sacarte una plaza como docente sin haber trabajado nunca. Ocurre, yo el año pasado preparé a gente que sacó la plaza a la primera, pero no es lo común. Entonces, el opositor docente normalmente ya sabe lo que es dar clase, normalmente. Exacto. Hay un Sí, ahí porcentaje, es no una sabría decir ventaja. números, pues de gente que no ha trabajado nunca y oposita por primera vez. Pero bueno, han hecho prácticas, saben un poco lo que se van a encontrar. El trabajo docente, yo lo digo, tenemos unas condiciones laborales muy buenas, muy buenas. Nos quejamos de todo, como todo el mundo, porque es Sí, deporte nacional, de la burocracia, de tal, de cual, bueno, de todo lo que tú quieras. Pero tenemos unas condiciones laborales buenas. Si además eso le sumas que, bueno, que es una labor bonita, social, que tiene influencia en la vida de las personas, que al final a lo largo de tu carrera profesional vas a tocar muchos corazoncitos, por decirlo de alguna forma. Pues yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero evidentemente te tiene que gustar, porque si no, todo lo malo que tiene te va a terminar quemando, pero vamos, en cuestión de 5 años. sí. Yo creo que la educación es el chivo expiatorio, ¿no? Como que toda la culpa siempre se le echa a la educación. Y el propio profesor de dentro, pues muchas veces siempre hay motivos para quejarse, siempre hay cosas que podrían ir mejor, está claro, hay mucha burocracia y demás, pero lo que tú dices es que estamos en contacto con alumnos, estamos influenciando en la vida de, de estos alumnos. O sea, seguramente los estudios que hagan posteriormente estos alumnos dependen de los profesores que tuvieron. Yo tuve profesoras muy buenas de matemáticas y tiré por la rama de las ciencias y es que, bueno, me encantaba. Y
también hay algo y es que cuando miras hacia atrás, ¿no? Sobre todo cuando miras a las primeras etapas educativas, no te acuerdas muy bien del contenido, de lo que hiciste, pero siempre te acuerdas de cómo te hizo sentir ese profesor. Al final tenemos que tener muy claro que emoción y cognición van de la mano. Es decir, que ya esto de las emociones y del vínculo afectivo no es algo que suene a Mr. Wonderful y por eso queramos promocionarlo o digamos que la gente lo lleva a cabo. Es que sabemos que el vínculo afectivo del maestro con el alumno va a tener repercusiones directas en la forma en la que éste va a aprender. Entonces, teniendo esta premisa clara, se podría decir o establecer que un buen vínculo afectivo formaría parte del hecho de ser un buen profesional docente. Claro. El otro día hablaba con un profesor por Twitter. En Twitter hay como muchas confrontaciones entre los Sí. que queremos trabajar las emociones y los que dicen que el docente tiene que ser distante, tal y cual. Que comentaban, pues, bueno, su opinión, respetable y válida como cualquier otra, de que para ser un buen docente había que tener cierta distancia afectiva. Y claro, yo entiendo que también puede haber ciertas diferencias entre la etapa primaria, la etapa secundaria, pero creo que al final es importante en todas las etapas porque, bueno, un adolescente realmente está atravesando una época, digamos, incluso mucho más complicada de gestionar emocionalmente que un niño de primaria. Sí. Y parece que ahí pues se le pone eso, todo el peso a los contenidos, que tienen su importancia y por supuesto que hay que trabajarlo y que hay que hacer trabajo de memoria. Tenemos aquí a un profesional de la memoria como eres tú, José María, pero que hay cosas muy importantes en esas etapas. Al final el saber hacer nos estamos dando cuenta que es lo más relevante. Yo creo que también es por inseguridad del profesor, porque parece que si te acercas mucho, después te van a coger demasiada confianza y que a lo mejor cuando te tengas que poner duro o poner al alumno en su sitio, pues tal vez si ha habido ese vínculo afectivo, pues no sabes muy bien cómo hacerlo. Yo jugaba a ping-pong con mis alumnos de formación profesional, de grado superior, y cuando había que darles un toque por lo que fuera, se lo daba, ¿no? Y me parece también como por parte del alumno como que se sorprendía, ¿no? De bueno, oh, eras mi amigo, ¿no? Pero oye, tío, hay que hacer las cosas bien. Yo Yo creo creo que hay que que separarlo, que no hay que confundir. exactamente, yo creo que no, una cosa no tiene por qué implicar la otra. No creo que Sí, porque tú tengas una relación muy afable y de mucho cariño con tu alumnado, luego no vayas a tener capacidad para imponerte o para hacer una buena gestión del aula en cuanto a la disciplina. De claro. hecho, yo en los sitios, en los coles, digamos, en los que he estado, con algún niño con un problema de convivencia un poco así más grave y demás, o más disruptivo, me he dado cuenta que la mejor forma de controlar, entre comillas, o hacer que no sea disruptivo, es acercándote a él. Es decir, en la mayoría de esos casos el hecho de Sí, chocar no aporta absolutamente nada. Sin embargo, si tú consigues generar un poco de vínculo, bueno, de empatía por su parte hacia ti, ya no solo de tu parte hacia él. Luego cuando tú le dices, oye, tal, él mismo se siente, uy, ¿verdad? Yo siento cariño por esta persona y sé que lo estoy haciendo mal. Ya es distinto. No lo exacto. conozco de nada y no me importa, y entonces me da igual hacer que sufra o hacer que su clase se pierda hoy porque yo quiero. Pero bueno, es un mundo complicado, ¿eh? Yo Sí, no me es un mundo complicado. gusta establecer, digamos, cátedras porque creo que es muy complicado y que cada caso es distinto y bueno, que al final lo importante es que tengamos muchas herramientas para poder afrontar cada una de las situaciones que nos encontramos. Sí, sí. Y también el hecho de que cada profesor sea distinto, pues yo creo que también enriquece a los alumnos. O sea, no todos deben tener la misma cercanía hacia el alumnado y también es positivo para los alumnos para que vean que después en el mundo laboral se van a encontrar con personas muy diferentes. Sobre el tema docente, que ya que hemos pasado al tema educativo, se le echa muchas veces la culpa de todo. Aquí quería saber tu opinión, ¿no? Se le echa la culpa de todo al sistema educativo, ¿no? ¿Tú crees que es tan malo que... Yo creo que no, la verdad. Si tuviera que decir que el sistema educativo que tenemos es muy malo, yo diría que no. De hecho, creo que tenemos el mejor sistema educativo que hemos tenido a lo largo de toda la historia, igual que ahora mismo tenemos el mejor sistema sanitario, por mucho que sí, ha habido recortes, tal cual, pero los avances más grandes los tenemos ahora. En educación también. Es decir, nunca ha habido la atención o el hecho de evitar que haya asentismo, todas esas cosas que existe todavía problemas en muchas de ellas, pero
hace 20 años había más problemas todavía y Claro. hace 40 había más todavía. ¿Qué pasa? Que al final el mundo educativo es un mundo también relativamente subjetivo, en el que cada uno pues tiene su visión, cada uno considera algo más importante. Entonces, si yo pienso de una forma y tú de otra, yo voy a encontrarle un fallo y tú le vas a encontrar otro. Y al final lo que sacamos de todo eso son muchos fallos y muchas carencias. Es cierto que sí, que tenemos mucha burocracia, que la administración no nos respalda como debería. Podría estar una hora quejándome. Sí, sí, sí. Pero yo al final intento no desgastarme porque, al igual que en las oposiciones, quejarse no te hace saberte mejor los temas. Pues en el cole igual, quejarte no te hace ser mejor profesional o atender mejor al alumnado. Entonces, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es un poco mi Exacto. filosofía. En el proceso este que nos preparamos para ser profesor, cuando hay que hacer las oposiciones, bueno, utilizamos cantidad de herramientas. Una la has mencionado, que es la memorización. Si sabes memorizar bien, pues vas a tener una ventaja grande. Y bueno, he buscado en tu Instagram, ¿no? Y bueno, utilizas un montón de estrategias, ya no solamente para las oposiciones, sino con tus alumnos, ¿no? Utilizas un montón de estrategias diferentes, ¿no? Te iba a preguntar qué haces, no sé si preguntarte lo contrario, qué es lo que no haces. A ver, al final yo lo único que intento como docente, tanto en la etapa de primaria en el cole como con los opositores, pues es intentar que aprendan lo que necesitan saber. Unos para superar un examen y otros pues para el desarrollo integral, que es el alumnado del cole. Estrategias hay muchísimas, pero bueno, ya gracias a todos los avances que tenemos, que hace 20 años no los había, pues vamos sabiendo, vamos, digamos, afinando un poco, incluso con fundamentación empírica, en cuanto a qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y, por ejemplo, pues Jesús Guillén en el mundo de neurociencia ha divulgado pues muchas técnicas de estudio, muchos sistemas que sabemos que hacen que las cosas perduren más en la memoria y que luego pues se puedan utilizar con una función, con una funcionalidad. E intento pues buscarle aplicaciones, tanto para los alumnados de primaria como los de secundaria, o sea, como los de secundaria, como los de la academia. Entonces, estrategias hay un montón. Yo pienso que una de las estrategias más importantes que se pueden utilizar cuando se estudia, especialmente un temario de oposiciones docentes en el que hay que desarrollar un tema, hay que comprender bien los conceptos, pues es el tema de las preguntas. O sea, las preguntas tienen un poder, digamos, bastante grande. El hecho de hacerte preguntas, el hecho de que te hagan preguntas y de cuestionártelo todo, entre comillas. Yo mismo me di cuenta estudiando las oposiciones que yo estaba intentando memorizar ciertas cosas que sí, se puede memorizar sin comprender. Tú has memorizado no sé cuántas Claro. cifras del número pi, se puede hacer, pero cuando tú luego tienes que ser capaz de desarrollar una idea y explicarla con tus propias palabras, tú tienes que comprender el concepto. Si tú no llegas Exacto. a la esencia de lo que estás aprendiendo, vas a sufrir mucho más en cuanto al proceso de memorización. Entonces, Exacto. intentar llevarlos a la comprensión de conceptos. Y luego, Exacto. memorizando los conceptos en modo lista, como tú puedes memorizar números o cifras, vas a tener luego la capacidad de, me sé los conceptos de los que tengo que hablar y sé lo que significa cada concepto. Por tanto, ya lo tienes todo hecho. Ya luego entramos en Exacto. retórica, desarrollo, organización, gestión del tiempo y sale todo. Pero bueno, Sí, ahí... como al ser especialista en memorización, pues la gente muchas veces asocia, pues tú cuando estudias lo que haces es memorizarlo todo y soltarlo como un loro. Y dices, no, es que precisamente la memorización está dentro de un sistema de estudio mucho más completo. Entonces, lo último que tienes que hacer, ¿no? Y a la gente se sorprende, digo, lo último que tienes que hacer es memorizar, porque la información con la que te estás enfrentando la puedes deducir, lo sabías, lo puedes relacionar con algo que ya sabes, pues hazlo. No pierdas el tiempo en memorizarlo si ya lo sabes o lo puedes deducir. Y después de todo este proceso te encontrarás con alguna información que dices, ostras, pues tener memorizada la estructura del tema me va a venir bien para poderlo desarrollar. Pero, bueno, memoria razono. En el libro tenemos una imagen, ¿no?, donde se ven de la mano memoria y razono. Tienen que ir juntos. Si van juntos, Exactamente. las cosas funcionan muy bien. Y luego, pues eso, como has dicho, el hecho de asociar ciertas ideas a cosas que ya conocemos, o incluso, como hemos estado comentando antes, la técnica del Palacio de la Memoria, de situar en un espacio que conoce ciertos conceptos con algo grotesco que te haga, digamos, que permanezca un poco más en tu memoria,
pues te puede ayudar. El hecho de evocar lo que ya has estudiado antes de hacer el repaso, pues también puede ser interesante, porque si al final, como tú has dicho, consigues sacarlo de ahí que lo tienes enterradito en la memoria, lo sacas y tiras del hilo y te das cuenta de que puedes sacar cosas, eso al final lo que va a hacer es reforzar la permanencia de ese conocimiento, de ese concepto en tu memoria. Hay una cosa que me sorprende y es que lo has apuntado en docencia, en educación, hay unas técnicas que se han demostrado que funcionan. Ya está demostrado. Pero muchas veces me da la sensación que a los profesores y en general a los estudiantes se nos deja como, bueno, estúdiate esto. Y como que ya por defecto tienes que saber cómo estudiarlo. Pero hay unas técnicas que funcionan, que está demostrado que funcionan, que se han estudiado, se han hecho estudios científicos y se sabe que funciona. Y si lo traspasamos al mundo sanitario, ahora tan de moda, dices, oye, a ningún sanitario se le ocurriría probar a ver si esto me funciona. No, es que ya se sabe lo que funciona. No Claro. Tienes que inventarte nada, ¿no? Exactamente, es así. Inventores ya tenemos bastantes en la historia y ahora mismo con toda la información que tenemos lo que necesitamos son, como los que hay ahora con el COVID, rastreadores Claro. de información, porque prácticamente tenemos ya herramientas, solo hay que encontrar las que nos sirvan mejor. Y en cuanto a esto de la memorización, es cierto que especialmente en los coles, en etapa primaria, incluso en secundaria, como tú has dicho, se delega en el alumno esa capacidad de estudiar, sin concebir que el hecho de estudiar es algo a lo que también hay que aprender. Exacto. Entonces, ahí sí es interesante, pues, incluir de alguna forma lúdica, de alguna forma, pues, ciertas técnicas de estudio. Yo, por ejemplo, este año con mis peques de tercero, los he iniciado, digamos, en el visual thinking, en hacer, pues, mapas mentales en los que se asocie el concepto con un dibujito, codificación dual, representación gráfica del concepto, tal cual. De una forma, pues nada, es como un Es esquema con un genial. dibujito, tal cual, Buenísimo. y lo están practicando. Yo creo en que eso les va a servir a medio plazo, pues cuando vayan subiendo cursos en primaria o incluso en secundaria. Yo recuerdo que a mí me funcionaban muy bien los esquemas para estudiar. Si los hubiera hecho con además esa imagen siempre de apoyo para llevar a cabo ese concepto de codificación dual, pues hubiera sido todavía más interesante y más productivo, seguro. Es que ya no es solamente la estrategia, utilizar el mapa mental y el dibujo, es la dedicación que tienes, porque claro, tienes que sintetizar esa información en un dibujo. Ya solamente hacer ese procesamiento te ayuda muchísimo a recordarlo mucho mejor. Igual con los esquemas y demás, ¿no? Pero siempre que tienes que elaborar la información, se te va a quedar mucho mejor que si te limitas, bueno, como hacía yo con alguna profesora que se limitaba a dictar en clase, íbamos apuntando lo que decía. Allí no estás procesando la información. Sí, Es un al final copia-pega. tenemos que tener claro de que, bueno, siempre se habla de que al final la memorización siempre se ve favorecida por ese componente de repetición. Claro. Pero hay que entender la repetición como lo que debe ser y no como lo que suele ser. Lo que suele ser al final es, me pongo por delante un folio y lo leo 15 veces. A lo mejor ese no es el concepto de repetición que deberíamos fomentar. A lo mejor Exacto. ese folio primero tendrías que desgranarlo, entender la forma en la que se engrana, darle otra forma, llevarlo a otro ámbito, conectarlo con algo que ya sepas, y cuando tengas todo eso, toda esa base y esa fundamentación, entonces pasar a repetición de lo que ya he trabajado, y eso probablemente Exacto. sea más productivo Que incluso que lo para que la se suele hacer. repetición también hay estrategias para repetir cuando toca, porque repetir y repetir porque sí, dedicas mucho tiempo y además una cosa importante y es que no es divertido y para mí es fundamental, insistimos mucho en este tema en la Escuela de la Memoria, es fundamental que cuando estés aprendiendo te lo pases bien, Al divertirte final, en el aprendizaje. el estudiante cactus no suele ser exitoso, es decir, el estudio pasivo, entre comillas, no solo a nivel físico, sino a nivel cognitivo, pues se ha visto que no es tan productivo como un estudio activo, de saber con lo que estás trabajando, trabajar con esos conceptos, buscarle pues Te voy muchísimas reglas también perdiendo, que se pueden aplicar. te voy perdiendo a Sí, instantes. Miguel, sí, digo, perdón. no sé si será Eh, creo que es la conexión a internet más bien porque se te para la imagen también, de vez en cuando, ¿eh? Tampoco es Wifi ahora crítico.
Me va bien, Wi-Fi el va. wifi ahora me va bien. Vale, vale. Perfecto. Ahora que hablamos del wifi, las nuevas tecnologías en el aula. Es un tema candente, ¿eh? Y los últimos meses no ha quedado más remedio que actualizarse y había muchos profesores que tal vez estaban del lado de yo prefiero hacerlo como antes y se han tenido que adaptar por fuerza. ¿Qué papel crees que juegan y que van a jugar las nuevas tecnologías? A ver, lo de la tecnología yo creo que es algo bueno, que ya nadie puede luchar contra ello. Es decir, ya no es decisión del docente de que la tecnología vaya a estar en la vida del alumno o no, es que ya está. Sí. Entonces, partiendo de esta base, mi punto de vista cuál es, pues si ya está, intenta sacarle un partido pedagógico, es decir, que te sirva para algo. Al final, muchas veces decimos, bueno, ya no hay que memorizar porque está todo en Internet. Bueno, o no. Memorizar siempre va a ser importante y saber buscar en Internet también. Entonces, nos encontramos en la tesitura de que es algo que no podemos negar y que vamos a tener que incluir ya, y que cuanto antes se haga mejor, y que cuanto antes como docente empieces a sacarle partido a la tecnología también, pues menos vas a sufrir en el futuro, porque es que en cuestión de 2 años vamos a estar utilizando más tecnología que ahora, y en cuestión de 10 todavía más que dentro de 2. Entonces es un poco luchar contra una marea que está subiendo. Querer clavar Si la le... sombrilla en la cuarta de agua, pues más o menos igual. Yo soy muy tecnológico y también en Escuela de la Memoria hemos preparado herramientas específicas para el estudio y la verdad bueno, funcionan muy bien. Pero si le tenemos que buscar algún lado negativo a la tecnología, ¿qué dirías? Sin duda la adicción y la sobreestimulación en etapas tempranas. Es decir, tenemos que tener muy claro hasta qué punto un niño de 4 años necesita una tablet o un móvil. Tenemos que conocer bien las etapas de desarrollo, qué es lo que, digamos, es primordial que se desarrolle en cada momento y partiendo de esa base actuar con sentido común. Al final yo creo que no hay que tener un máster para saber que pasar delante de una pantalla 3 horas para un niño de 6 años pues no es positivo. ¿Es interesante? Sí, para ciertas cosas, para otras no. Y la adicción, pues evidentemente nosotros somos los primeros que somos adictos. Sí, sí, Yo no sí, sé sí. cuántas veces de media desbloqueamos la pantalla del móvil al día, pero es brutal. Y bueno, cuando comenzó esto del confinamiento, yo creo que la primera semana, no sé si me salió 9 horas diarias de uso de móvil durante la primera semana de confinamiento. Que me asusté, porque yo lo suelo consultar, porque suelo intentar limitarme, y me quedé como diciendo, o sea, se me ha ido de las manos, he perdido el control. Claro. Y a partir de ahí empecé un plan de desintoxicación tecnológico y ya he conseguido volver a las 4 horitas, 4 horitas y media, que bueno, ya un poco más sobrellevable. Si lo bajamos a la parte práctica dentro del aula, ¿eres partidario de dejar utilizar el móvil en clase o no? Prohibidísimo. A ver, esto es un tema complicado, pero yo creo que con una buena gestión no tiene por qué ser tan peligroso, tan malo. También hay que diferenciar colegios de institutos. En los coles es cierto que no es algo Claro. común la utilización del móvil en la aula, sin embargo, sí la utilización pues de tablets o de ordenadores sobremesa. Yo en mi clase tengo un sobremesa y luego aparte tengo mi tablet que la dejo a los alumnos y otras dos del centro que las suelo traer también. Yo creo que dejando claras las normas no hay Sí, problema. Es cierto exacto. que en los institutos es un poco más complicado y sobre todo cuando, digamos, se rompen ciertas normas por parte del alumnado, de, tú sabes, fotografías a los profes, todo ese tema. Pero al Claro, final claro, yo sí. creo que es cuestión de gestión, que si Sí, eres capaz poner de unos gestionarlo, límites. exactamente, si eres capaz de gestionarlo puede ser interesante, claro que sí. Mm. Y algunas herramientas que también veo que en tu Instagram, bueno, tienes una publicación Herramienta, muy buena donde comentas algunas herramientas. No sé si quieres destacar algunas herramientas. Confinamiento y posconfinamiento. herramienta, José María, en el mundo tecnológico, tengo una lista de marcadores en Google Chrome, que no sé Sí, si tendré ahí 150 páginas y algunas que las veo, las guardo y no las he llegado nunca a utilizar. Al final yo creo que no se trata de conocer muchas herramientas, sino conocer las que realmente te hacen falta y las claro. que vas a utilizar y te van a servir. Hay muchas muy interesantes. Ahora mismo yo estoy trabajando con Google Classroom, hacemos las videollamadas con Google Meet,
Hay aplicaciones para el diseño de recursos, como Life Worksheets, EducaPlay. O sea, es que Muy podría bien. decirte 20.000 nombres, pero al final creo que no hay que partir de la herramienta, hay que partir de lo que tú quieres hacer. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Quieres que el niño edite un vídeo? Busca, hay, de sobra. ¿Quieres que el niño te envíe un audio? Busca, hay. No al revés, no, esta aplicación te Ya, permite ostras. hacer tal. Pues venga, ahora como sea voy a hacer tal. Yo creo que el proceso debería ser a la inversa. Aquí tengo cierta discrepancia, porque ¿no te parece que a veces es la herramienta la que provoca la necesidad? Claro, a ver, en el sentido de que si tú no sabes, por ejemplo, que es posible que el niño cree un emoji y te haga un vídeo hablando a través del emoji, pues evidentemente Claro. no se te va a ocurrir esa idea. Pero a lo mejor si tienes la idea de quiero fomentar la expresión oral. Exacto, exacto. Ahí sí. Ahora Claro. busco todas las herramientas que hay porque habrá una que te permita hacerla con Bitmoji, otra que te permita... Pero sí, bueno, al final también muchas veces yo soy el primero que he descubierto algo y he dicho, Dios mío, ¿esto se puede hacer? Claro. Digo, pues yo voy a intentar buscarle esa conexión, pero Qué normalmente bueno. lo hago al revés. Qué bueno. También haces una referencia a, bueno, esto hago una referencia a realidad virtual. No sé si nos puedes explicar algo de este tema, que me parece también un tema súper interesante. Realidad virtual y realidad aumentada, que también lo utilizábamos nosotros en el instituto. Pues mira, por aquí tengo algo. Oh, a ver, a ver. ¡Ey! Las Tengo cardboard de Google. Muy bien. y ¡Ey! las Esa ya es Merch. más pro. A ver, yo creo que el mundo de la realidad aumentada y la realidad virtual es interesante, pero todavía no tenemos posibilidades a nivel de infraestructura como para poder sacarle todo el partido que tiene. Si nos vamos al contexto de una clase con 28 niños, pues es complicado que tenga 7 gafas para incluso poder hacerlo por estaciones de trabajo. Es complicado. Claro. Y por otro lado también el problema en el que nos encontramos ahora mismo, en noviembre, no recuerdo, a final de 2019 acudí a Salamanca a un encuentro que hubo de realidad aumentada y realidad virtual y un catedrático que dio una ponencia muy interesante nos comentaba que el problema de la realidad virtual ahora mismo era que había tantas empresas creando aplicaciones que todavía no había una estandarización ni una aplicación en la que, digamos, puedas encontrar todos los recursos. Entonces, está como en una etapa inicial. Al igual que cuando empezaron los videojuegos, había miles de empresas de videojuegos hasta que poco a poco se fue monopolizando en Sony, Nintendo, tal cual. Y digamos que ahí sí empieza a haber, a nivel de rentabilidad económica, más posibilidades de que se pueda incluir en el aula. Yo he utilizado ciertas cosas para visualizar a lo mejor animales, el Muy cuerpo bien. humano por dentro, hay algunas aplicaciones guay, pero sí es cierto que, bueno, esto me lo he costeado yo y habrá pocos colegios en los que te digan te voy a comprar 25 cardboard de Claro, claro. Google así para una actividad un día. Es complicado. Vaya, vaya. Nosotros las imprimíamos en 3D en el instituto. Sí, sí, También. hay un proyecto El interesante. Merge Cube también está bastante guay, que lo tengo en la clase. Sí, Y eso sí se puede imprimir con papel, hacerlo, y lo puedes ver directamente a través del dispositivo, claro. que es realidad aumentada, y va guay, tiene cosas Muy interesantes, bien. pero ya te digo, creo que todavía, bueno, al menos en primaria, a lo mejor en secundaria, FP, por ejemplo, mi hermano es profesor de FP, y él sí lo ha visto muy interesante para que los alumnos puedan ver o incluso manipular ciertas máquinas Claro, por ejemplo, en procesos sanitarios o en técnicos de rayos, no sé, ciertas máquinas a los que no están en los institutos. claro. Entonces, el hecho de poder proyectarlo Buah. y verlo, incluso tocarlo, manipular, puede ser interesante en cuanto al desarrollo de competencias Exacto. profesionales con material caro, digamos. Yo que también soy muy aficionado a estas cosas, con realidad virtual, para ver el sistema solar, es, bueno, es que me parece brutal. O sea, subes en la nave espacial y vas viendo cada planeta, guau, y los niños alucinan, alucinan con esto, porque, claro, pasas de hace unos años, pues que lo veías en el librito y dices, y esto estará hecho a escala, ¿no? Porque el sol parecía demasiado grande, a estar en la nave espacial viéndolo y vamos, no tiene nada Pues que sí, ver. Muy, la muy verdad es bien. que además ese tema que especialmente en los niños genera una curiosidad Claro, tremenda, vamos, al menos yo todos los que me he topado, el sistema solar, los planetas, les encanta. Hay un vídeo sí, en sí, sí. YouTube
que es muy sencillo, un vídeo que te va comparando los tamaños de las distintas Sí, estrellas. Empieza por el Sol y acaba en la más grande esta del lo universo he que se visto, conoce. impresionante. Y ellos dicen, maestro, pon el vídeo del Sol, el vídeo del Sol. Pues claro, no les entra en la cabeza cómo el Sol puede Normal. ser tan pequeño. Digo, pues más pequeños somos nosotros. Miguel, ¿qué te parece si pasamos al tema de oposiciones? Que aquí en Escuela de la Memoria tenemos unos cuantos interesados en este tema. Perfecto. Como decíamos al principio, bueno, preparas a opositores de oposiciones de docencia y además has escrito el libro Oposiciones docentes, claves para conseguir tu sueño. Y te pregunto, ¿es un sueño inalcanzable para muchos o se Para puede nada, alcanzar? para nada. Es un sueño que casi está a tiro de piedra. Lo que pasa es que a veces lanzar la piedra requiere un proceso Exacto. y hay que pasar por él. Unas veces es largo, otras veces puede ser más corto. Está claro que es un proceso muy complicado y muy duro, pero yo jamás lo etiquetaría como inalcanzable. Muy bien. Mira, en una de tus presentaciones ponías qué son las oposiciones, por dónde empiezo, claves y consejos y dudas, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes dar alguna pequeña pincelada de cada uno de estos apartados que, vamos, creo que son clave. A ver, ¿qué es la oposición? Cuando he hecho estas presentaciones que iban un poco de la mano de la presentación del libro, básicamente, pues ahí lo que le contaba era en qué consistía el proceso, porque hay mucha gente que incluso se ve inmerso en la oposición y ni ha leído la convocatoria del último año. Y hay que partir de ahí, es decir, no puede ser que 6 meses antes de la oposición tú no sepas qué cuenta en el baremo, qué es lo que no cuenta, o qué porcentaje suma en la nota cada apartado. Hay que conocer muy bien el proceso. Entonces, ese es el punto de partida siempre. Luego, con respecto al por dónde empiezo, hay muchas cuestiones que la gente cuando se quiere tirar a la piscina, como dijimos al principio, pues no sabe en qué zona tirarse. El hecho de elegir preparador o academia, si prepararte por libre, si empezar a prepararte a 2 años, a un año. Y al final ahí lo que yo me doy cuenta es que la gente va buscando fórmulas, digamos, genéricas o recetas para todo el mundo. Y eso no existe. Es decir, cada caso hay que afrontarlo de una forma y en base siempre a las circunstancias de cada persona. Entonces, las claves y consejos, pues, hablo de esto, de cómo planificarte en base a tus circunstancias, que es un tema en el que voy a profundizar mucho ahora en el segundo volumen del libro que sacaré en verano. Cada persona es un mundo, entonces hay ciertas cosas que al final te van a ayudar a que el proceso sea más, digamos, exitoso, tenga Claro. mejores resultados. Y una fundamental es la planificación. La gente no se planifica. O sea, muchísima gente no se planifica y las planificaciones que se hacen no son realistas y al final te acaban generando más frustración que productividad y son muchas variables las que hay que trabajar ahí para poder sacar un poquito de partido al tiempo, que al final es lo más caro que tenemos. Y se, Exacto. invi- se invierte mucho en la oposición. Hay personas que intentan en muy poquito tiempo y hay otras que por falta de planificación lo van dejando porque siempre hay cosas más urgentes y llega un momento que dices, ¡buah! Estoy al borde del precipicio, me pongo a saco. Y a nosotros nos llegan muchas personas a la Escuela de la Memoria con esto, tengo muy poquito tiempo. Yo creo que lo ideal es hacerlo con tiempo y planificándolo, como bien apuntas. Pero bueno, en casos extremos, ¿crees que hay solución? A veces cuando dices, estoy a 3 meses de las oposiciones. Eh, a ver, solución con garantías probablemente no. Solución sí. Sí, Evidentemente siempre hay solución. Yo, por ejemplo, la primera vez que me preparé la oposición, me la preparé en escasos 6 meses aproximadamente, 5 meses y medio, una especialidad que no era la mía. Yo estudié Magisterio de Educación Física y me presenté por inglés. ¿Qué es lo que hice? ¿Cuál es la solución? Pues la solución, partir de la base de que esos 6 meses de tu vida los tienes que tachar del calendario. Es decir, si tú haces una planificación a un año bien, vas a poder permitirte pues esas, digamos, pequeñas recompensas, esos momentos de felicidad intencionada que se pueden crear en toda la planificación. claro. Pero si vas con prisa, es decir, tengo 3 meses, no puedes decir tengo 3 meses, pero dentro de un mes me voy una semana a la sierra y dentro de dos, no, o sea, tasa del calendario y tengo 3 meses, pero voy a ir al 120% de mis posibilidades en esos 3 meses.
y evidentemente luego pues intentar ser inteligente. Es que van a jugar factor ahí muchísimas variables. Por ejemplo, el tema de elaborar tu propia programación didáctica desde cero, en 3 meses. Pues a lo mejor ahí mi recomendación, aunque no me guste decirlo aquí en público, pero la digo, pues sería ser un poco pillo. Es decir, buscar una programación de alguien, adaptarla como sea, ahorrar tiempo en ese sentido, dedicarte a estudiar, centrarte en 10 temas y el resto pasar por encima. Y bueno, al final elaborar un plan de urgencia, como Claro. todas las cosas que se hacen sin tiempo. Lo suyo creo yo que es poder disfrutar de las oposiciones, que también se puede disfrutar, y para conseguirlo hay que hacerlo con tiempo, para poder saborear cada... Cada estudio, cada tarea. Hombre, eso es, evidentemente es lo ideal y es cierto que especialmente en docencia, José María, cuando ya la persona ha opositado 2, 3 veces y no ha conseguido la plaza, es muy difícil hacer que esa persona recupere un poco la ilusión, la energía. Al final siempre se le saca algo, pero es complicado. Claro. Porque es como, ahora tengo que volver a estudiarme otra vez estos 25 temas, que realmente no se le ven una funcionalidad profesional, porque si dijeras, bueno, es que si me sé muy bien estos temas soy mejor maestro o mejor profesor, Claro. pero no es así. Entonces, es algo de lo que te tienes que concienciar muy bien y tienes que decir, oye, tengo que hacer esto, me voy a olvidar de lo poco útil que es y me voy a centrar en la oportunidad que me va a dar y en lo que puedo conseguir si lo hago. Y al final es la única vía de conseguirlo. Exacto. ¿Qué dudas te pregunta las más habituales de la gente? Bueno, habrá de Dudas, todo, ¿no? Si tenemos dudas, que destacar alguna. dudas llegan de todos los colores y de todos los tamaños. Pero bueno, en concreto las oposiciones a docencia, creo que una de las cosas que más inseguridad genera, bueno, creo no, estoy seguro que es el supuesto práctico. ¿Por qué? Porque el temario, incluso si es muy extenso o es complicado, da igual, digamos que te hace sentir un poco más cómodo o un poco más seguro porque lo conoces. Si tú conoces a tu enemigo, aunque sepas que es más fuerte que tú, pues lo conoces. Pero cuando tú no sabes qué es lo que va a salir por las dos puertas cuando se abran, como en El Señor de los Anillos cuando dan cojo y abre y sale el troll, pues igual. El supuesto práctico es así. Puede salir un troll que te dé un leñazo y te tire a 3 metros. Es muy complicado prepararse para lo desconocido. Entonces, ante esta situación, de esta duda de cómo afronto los supuestos prácticos, cómo me los preparo, yo al final siempre opto por lo mismo. Es decir, si tienes que pelearte con alguien que no conoces, pues pelea con todas las personas distintas que puedas. Y cuanto más distintas, mejor. Porque al Claro, final claro. vas a tener mucha más probabilidad de que el que te toque sea muy parecido a alguien con quien ya has peleado. Y probablemente pues puedas defenderte un poco mejor. Entonces, es un mundo el tema de los supuestos prácticos de muchísima práctica, de muchísima absorción de cosas muy distintas y de generarte un repositorio muy amplio de recursos para poder afrontar cualquier cosa. Muy bien. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Supongo que en oposiciones de primaria no es tan habitual, pero en secundaria o en FP nos encontramos con algunas personas que tal vez estaban trabajando, han perdido el trabajo y dice, ostras, ¿qué puedo hacer? Y pues voy a hacer oposiciones, ya sea para el profesorado, como estamos comentando, o para cualquier otro ámbito diferente, ¿no? Entonces, hay personas que llevan tiempo sin estudiar y, ostras, como que les cuesta volverse a poner, ¿no? Lo que dicen, estoy oxidado. Es complicado esa situación y sí la hay también en docencia primaria. Hay gente que viene de otros trabajos, que ha pasado un tiempo trabajando en otra cosa y ha decidido dejarlo o directamente pues se le acaba el trabajo y lo deciden. En este sentido, yo siempre entiendo el estudio igual que el entrenamiento. Será un poco de formación profesional, pero como he sido Después te entrenador, pregunto por este tema, ¿eh? como he sido entrenador varios años, pues siempre al final se me va el foco al entrenamiento. En Muy el bien. entrenamiento hay una cosa que se llama principio de progresión de la carga. Y si rompes ese Exacto. principio, te lesionas la primera semana. Si tú la primera semana te haces 25 dominadas, pues o te partes el dorsal o el bíceps o vas a tener una ratomiolisis que vas a estar ingresado 3 días. Entonces, la primera semana tendrás que hacer, en vez de dominadas, pues remos en anillas, que es similar, con una intensidad mucho más baja. En el estudio pasa lo mismo. Si tú te has pasado 10 años sin estudiar, por mucha fuerza de voluntad, mucha determinación, muy motivado que estés, tú digas, voy a estudiar 10 horas todos los días, me voy a poner y no me voy a levantar de delante del folio.
al tercer día petas, Claro. porque la adaptabilidad es necesaria en todos los ámbitos y en el estudio exactamente igual que en el entrenamiento. Entonces, les recomendaría que empiece poco a poco. Poco a poco, porque si se tira del tirón al agua fría, le puede dar un corte de digestión. Entonces, que vaya haciendo una planificación de intensidad progresiva, pues decir, oye, la primera semana voy a dedicar a la oposición, no digo a estudiar, sino en general, 2 horas al día. Son pocas, vale, pero las voy a cumplir durante la primera semana. La segunda semana voy a subir a 2 horas y media. La tercera la voy a mantener en 2 horas y media. Claro, La cuarta claro. voy a subir a 3. Y en cuestión de 2 meses estás estudiando 6 horas al día. Algo impensable probablemente el primer día que empezaste. Y en base a... Hola, Te he Miguel. perdido, José María. Sí, yo Te te he he perdido a perdido. ti también. ¿Quién se ha perdido? Me he perdido, te has perdido tú. Te he perdido un segundito. Me he quedado Vale, congelado. vale, vale. Bueno, me queda claro, vamos, que tiene que ser progresivo y sobre todo aquí yo quiero añadir que sea algo sostenible, porque hay quien empieza, como dices tú, con muchísima carga al principio y acaba quemado. Lo puede mantener durante 3 días, pero vamos, cuando lleva así durante unos días, dice, no puedo mantener esta carga, así que nos rompemos. Además, José María, en las oposiciones de docencia especialmente, yo, esto es mi opinión, evidentemente, considero que hay que llegar al examen con energía. Es decir, Sí, hay que llegar como una bombilla que va a explotar por una sobrecarga, pues exactamente igual. Al examen escrito a lo mejor no tanto, porque bueno, es un examen en el que tú vas a escribir, se lo van a llevar y van a corregir. Pero al examen oral, tú tienes que entrar allí, o sea, que lo huelan, que diga, este tío viene a tope. O sea, se claro, sale claro, del pellejo, exacto. lleva Qué bueno. toda su vida preparándose para este momento y además lo ha conseguido hacer bien. Esa sensación es importante. No hay segundas oportunidades para causar primeras impresiones en las oposiciones. Y en ese sentido creo que la gestión del descanso y de esa progresión en la intensidad es clave. Exacto. Te quiero hacer también una pregunta, Ike, ya no solamente para los opositores, en general, para cualquier persona que está estudiando, si le tuvieras que dar alguna técnica, alguna estrategia, algo para recordar mejor, para aprender más rápido, ¿qué qué le dirías? Yo creo que ya hemos hablado de unas cuantas técnicas, ¿no? Hemos hablado pues de memorización, hemos hablado de mapas mentales, de esquemas, ¿no? Si le tuvieras que decir, empieza por esto. Mira, a mí algo que me funcionó muy bien es el estudio del concepto clave al margen. Es decir, yo mis temas desarrollados Sí, los hacía con un margen bastante amplio a la derecha y de cada párrafo, que al final los párrafos normalmente pues hablaban de una idea en concreto, lo que hacía era una pequeña escritura en pequeñito a la derecha del concepto del que se hablaba en ese párrafo y a veces pues un pequeño dibujito que lo acompañaba. De tal forma que a lo mejor después de muy bien. leer el tema un par de veces y ya hacer una comprensión general, pues poder hacer una lectura al margen. Es decir, leyendo solo el margen, Claro. voy a ir Eso. enlazando conceptos e intentar hacer o utilizar la lectura de ese concepto para evocar todo lo que yo recuerdo sobre el mismo. E ir haciéndome Exacto. como mentalmente una explicación a mí mismo de, vale, este estaba aquí porque este concepto habla de tal y ahora lo que me dice son los tipos de tal. Y eso se enlaza con la importancia de tal. Y ir pudiendo buscándole un sentido. Exacto, que al fin y al cabo es parecido a un mapa mental en el que tú tienes los conceptos clave, el dibujito que te recuerda a ese concepto clave y lo intentas desarrollar. Exactamente. Exacto. Sí, Pero de la forma que me podía, digamos, referenciar muy rápido a la información desarrollada. En el mapa mental tienes que volver al final al tema si no recuerdas algo y ahí lo tenías justo en el párrafo de al lado. Si no recordabas un concepto, especialmente en los repasos iniciales, claro, pues directamente leías el párrafo y decías, vale, ya me recuerdo. Y seguías por esa línea lateral. muy bueno. He apuntado 5 palabras, Miguel. He apuntado cinco palabras de temas que, bueno, que tal vez hemos pasado un poquito por alto o alguno un poquito más desarrollado. Quería que me hablases de este tema. Mira, el primero te va a encantar, es el deporte. A ver, Importante, ¿no? Importantísimo. importante no, es clave y como comentábamos al principio, bueno, es que uno de los capítulos de mi libro es el deporte. Cuídate, cuida tu oposición. Sabemos que hay beneficios directos entre la práctica deportiva y el desarrollo cognitivo. A En corto cuanto a, plazo y a largo plazo.
a corto, a medio y a largo. En esto Wendy Suzuki ha investigado muchísimo y ha dejado pues bastante claro que de forma inmediata hay unas respuestas hormonales que mejoran la atención, la percepción, la memoria, que esto se, digamos, transfiere durante aproximadamente las 2 horas siguientes y que evidentemente pues a largo plazo hay una mejora en el hipocampo, que al final todo esto va a estar desarrollado con una facilitación de los procesos de memorización y bueno, es algo que ya no podemos discutir. Sabemos que es bueno, el opositor tiene que hacer deporte. Exacto, exacto. Es que parece que es como bueno, o algunas personas es lo primero que desechan, ¿no? Del calendario. Dice, Sí. bueno, como tengo poco tiempo, pues ya no voy a hacer deporte y no hace falta ir al gimnasio ni hacer grandes proezas deportivas, pero estar en forma, si no estás en forma es que baja todo, vamos, o sea, Es así, o sea, no eso es rindes, vamos. indiscutible. Además, se ha visto en concreto un estudio que se hizo que con solo 12 minutos a una determinada intensidad, a una intensidad relativamente altita, había mejoras en la atención sostenida durante 2 horas. Sí, 12 minutos de estudio muchas veces se te van delante del móvil haciendo scrolling. Entonces, exacto. salirte a tu pasillo, ponerte en calzona, hacer 12 minutos de burpees, darte una ducha y sentarte a estudiar, o sea, seguro que es mucho más productivo que estar ahí delante de los folios sin ningún tipo de energía en activo. Muy bueno. Bueno, yo soy muy deportista, ¿eh? Así que no puedo estar más de acuerdo con lo que, con lo que explicas. La siguiente palabra es proactividad. Hay veces como que Eh, parece que, bueno, ya me dirán lo que tengo que hacer, ¿no? Y cuando eres tú el que decide apuntarte a las oposiciones. la proactividad debe ir en la bandera yo creo que de cualquier buen profesional, y me voy a cualquier ámbito, o sea, o de cualquier persona incluso. El hecho de ser proactivo, yo creo que es una virtud que en muy pocos casos te va a generar un mal rendimiento. Te puedes centrar en los problemas, te puedes centrar en las soluciones. Yo siempre digo que una de las cosas más graves que puede hacer un opositor para él mismo es delegar su responsabilidad como opositor en otras personas, en su preparador o en su mala Exacto, suerte o en su sistema de oposición, delegar responsabilidades. O sea, un opositor tiene que tener honestidad brutal consigo mismo. Ese es el primer paso. Tú tienes que partir de la base de que tienes que ser honesto contigo al 100% y decir, yo quiero esto, yo lo he decidido y voy con todo a conseguirlo. Y no voy a delegar mi responsabilidad en es que mi preparador no me dio tal exacto, cosa. Hazla tú. Es que es tu oposición. Tu preparador, evidentemente. Si te da muchas cosas buenas, guay. Pero si no te las da, te las tienes que buscar tú. Es que es tu futuro lo que estás labrando, no es el de tu preparador. Tu preparador ya tiene su futuro. Y en ese sentido creo que muchas veces hay opositores, no digo que sea algo general, pero hay opositores que se refugian un poco en esto. Es que no me dieron, es que no me enseñaron, es que no me contaron. exacto. La culpa es de los demás, ¿no? Y tienes que decir, oye, yo soy responsable y lo que me pase es mi responsabilidad. Y es justo en ese momento cuando puedes cambiarlo, cuando puedes cambiar tu destino. Porque claro, si es responsabilidad de los otros, como dependo de los otros, ¿qué voy a hacer yo, pobrecito de mí? Claro, esperar. Es duro, pero bueno, hay que asumir la responsabilidad. Completamente de acuerdo. Hay otra que tal vez ya la hemos desarrollado más, que es ser optimista, el optimismo. Y he visto por ahí también una frase que has puesto en tu Instagram. Bueno, os recomiendo a todos que sigáis, cómo no, a Teacher Migue en su Instagram, que pone las quejas versus soluciones. Quejas versus soluciones. Entonces, me encanta, porque tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con la proactividad. Al final, José María, es cuestión de tiempo y energía. Es decir, tenemos un tiempo limitado y tenemos una energía limitada. Lo que hagas con ese tiempo y lo que hagas con esa energía va a ser todo lo que tú vas a conseguir. No hay más. Si parte de ese tiempo y parte de esa energía la gastas y lo gastas en quejarte, vas a producir menos que la persona que lo gaste en solucionar. Así de sencillo. Es que creo que no tiene ningún misterio. Creo que es que, y cuando digo que no tiene misterio, nunca digo que sea fácil. Cuidado, porque fácil no es. Ser optimista no es fácil, porque te pasan cosas, aplazas las oposiciones, pasa algo a nivel familiar,
siempre va a haber distractores, siempre va a haber ruido, pero al final el hecho no consiste en no quejarte, sino en quejarte el menor tiempo posible. Tú puedes tener un momento de decir, vaya tela, me han suspendido la oposición, ahora voy a tener que estar un año más. Vale, ¿te has quejado? ¿Ya has terminado? Sí. Ponte a trabajar, Acción. diseña un plan. Ahora, si te pegas una semana quejándote de que han cambiado las oposiciones, a lo mejor ya hay otra persona que te lleva una semana de ventaja. Sí, 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 sí. Pero bueno, es muy fácil y muy divertido quejarse, ¿eh? Lo que pasa es que después los resultados no llegan. Entonces, Ya, hay que ser prácticos. pues sí. Muy bien. Oye, la cuarta palabra, presión. Presión, que hay muchas veces que la gente se siente presionada. También he escuchado en una entrevista tuya que comentas, bueno, que tienes 2 hermanos mayores que tú y como que la presión a veces pues viene de esto, de, ostras, lo que han conseguido ellos, como que tengo que... A veces nos presionamos nosotros mismos, ¿no? Yo diría que más que a veces siempre. O sea, casos en los que la presión de forma real venga de fuera, pues hay algunos casos. Pues no sé, alguien que no tenga trabajo, que necesita probar para sostener su economía, pues ahí hay una presión externa evidente, que es sobrevivir y poder tener un sueldo. Vale, en esos casos sí. Pero en el resto de los demás casos, las presiones al final son cosas que están en nuestra cabeza y que se hacen tan pesadas y tan fuertes que son capaces de hundir al más fuerte. Entonces, en ese sentido, hay que convertirse un poco en observador de nuestra mente, de cuando empieza el motor a Claro. funcionar a 200 por hora, ser capaz de decir, oye, estoy funcionando a 200 por hora, dándole vueltas a una idea y haciéndola cada vez más grande, cuando en realidad no es así, no me lo ha dicho nadie y solo lo pienso yo. Voy a parar ahí, voy a intentar evadirme un poco. A mí la presión, evidentemente, pues era algo que me jugaba algunas veces pues esa pasada de decir, tengo que conseguir algo que ya han conseguido mis hermanos, tal cual. Pero bueno, creo que hay que intentar gestionarla lo mejor posible y huir de ella lo más rápido. Sí, o sea, tal vez un poquito de presión va bien, ¿no? Para Sí, sí, no... no, un poquito no. La presión es necesaria en el sentido de, ahí ya me iría yo un poco el, el, el estrés del opositor Sí, es exacto, necesario exacto, exacto. y es positivo, siempre y Sí, cuando en la curva pues no genere un descenso del rendimiento. Siempre que te exacto. mantengan en el nivel óptimo, pues guay. Pues nada, estaba diciendo que aquí que hay una pregunta, que es preguntarse a uno mismo qué es lo peor que puede pasar y te das cuenta que en el peor de los casos, incluso en las situaciones estas que comentabas, ¿no? De alguien que, ostras, no tengo trabajo y tal. Oye, a veces hay que verlo con cierta perspectiva, con cierto tiempo, pero dices, oye, pues tampoco es tan terrible lo que puede pasar si suspendo las oposiciones. Siempre encontramos alguna salida. Hay que intentar relativizar las cosas siempre y excepto en temas de salud, todo lo demás se puede relativizar a una importancia relativamente baja. Es cierto que cuando tú tienes, sé que haces duatlón o triatlón. Triathlon, Ironman. Triatlón. Cuando tú te empiezas la triatlón y en el kilómetro 3 tienes un chino en el talón, ese chino en el talón a ti te duele más que a nadie. Claro, Eso es claro. así. Entonces, con esto pasa igual. El que tiene unas circunstancias, pues piensa que tiene las peores y que si no lo consigue lo va a pasar peor que nadie y se hace una pelota cada vez más grande. Pero Claro. hay que intentar relativizarlo. O sea, si no se consigue en un año y tienes que hacerlo dos. La media para sacarte una plaza de notario son 14 años, creo, o 7, o no sé, era una barbaridad. Sí, es brutal, hay oposiciones. Exacto. Si tardas 3 en sacarte las oposiciones de Policía Nacional, pues bueno, a lo mejor tampoco es tanto. Claro. Ten en cuenta que estás consiguiendo un trabajo para toda tu vida y que, por ejemplo, una persona que monte una empresa va a tardar a lo mejor 10 años en rentabilizar toda la inversión y poder empezar a tener un sueldo pues ya un poco, digamos, más decente. Entonces Sí, no es, sí, no es sí. tan malo. Exacto. Y la última palabra que tenía, suerte. ¿Hay Aquí suerte o esto, en el mundo de o hay la... trabajo detrás, ¿no? Porque también está el síndrome del impostor, ¿no? Que es cuando lo he conseguido y dices, bueno, he tenido suerte. Y a lo mejor es que te lo has currado y por eso te lo has sacado. Exactamente, exactamente, así. Yo abrí un box de CrossFit con un amigo hace unos años, en el que pues luego trabajaba como entrenador y cuando lo estábamos haciendo y demás, puse unas tarimas de halterofilia y puse unas frasecitas en cada tarima, en las 10 que teníamos.
y las pinté a mano, una por una, tal cual, y una de ellas era una que ponía, pues, 1% suerte, 99% trabajo. En las oposiciones de docencia, pues hay muchísima gente que, con razón, porque hay subjetividad en la oposición y hay variables que no están bajo un control objetivo, pues con razones caen ya en la desdicha de relegarlo todo a la suerte, de como ya me he preparado 3 años muy bien y no me saqué la plaza, pues esto es suerte. Y ahora el cuarto año no se prepara tanto, con tanta intensidad, la saca y dice, ve, es que es suerte. Bueno, es que te has preparado 4 veces la oposición, a lo mejor no es suerte. Sí, y a lo mejor también iba con menos presión, que también ayuda a esto. Exactamente. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues bueno, hay que saber que hay variables que van a influir y que sí, pueden decirte que están en manos del azar, pero que yo creo que al final el grueso del resultado está en tus manos. Y que Exacto. decir que no lo está no es más que un refugio antibombas para cuando pueda que cometas un fracaso, tú mismo no te hostigues con castigos. Pero yo creo que cuando se comete un fracaso se debe hacer uno consciente de que lo único que ha pasado es que has hecho un intento y que has fallado el tiro y puedes seguir disparando todo lo que quieras. Analiza Exacto. porque has fallado el tiro, porque muchas veces decimos es que tuve mala suerte. Bueno, vamos a ver tus temas, vamos a ver tus supuestos prácticos, quiero verte la exposición oral, escríbeme que vea tu letra. Es que hay muchísimas cosas que puede que hicieras mal. Entonces, no es por ser, digamos, cruel o duro, sino por intentar ser sistemático y decir, a ver, de todas las cosas que yo sé que tú puedes hacer bien, dime cómo las hiciste para ver si realmente las hiciste bien o no, porque puede ser que no. Y eso pues cuesta hacerlo porque vemos paja en el ojo ajeno y no vemos Claro. viga atravesada en el nuestro. Exacto, exacto. Muy bien. Pues oye, Miguel, antes de acabar, me gustaría que me explicases alguna buena experiencia en cada uno de tus roles y alguna mala experiencia, que también aprendemos de las malas experiencias. Pues la verdad que en el cole podría calificar que la mayoría de las experiencias que he tenido son muy buenas porque disfruto muchísimo con mis peques, me lo paso súper bien, me río. Yo voy al trabajo con la sensación de que no voy a trabajar, voy a mi cole y eso creo que es una suerte enorme. Hay ciertas experiencias que son pues menos agradables en los coles, cuando a lo mejor ves a un peque que tiene unas circunstancias familiares muy complicadas, que por mucho que tú intentes, pues no consigues tener todo el margen de influencia que te gustaría y que sabes que en cierto momento de su vida pues es muy probable que se vea, digamos, inundado por el contexto que lo rodea y se pierda. Eso es duro, pero bueno, al final nuestro trabajo pasa por intentar hacer todo lo posible ahí. Claro. Y luego en el mundo de la oposición, pues un poco más de lo mismo. O sea, el año pasado sacaron plaza en nuestra academia 50 y tantas personas a las que les cambió la vida. Sacaron su plaza ya por siempre y te lo agradecen de cientos de formas porque, no sé, al final nosotros intentamos hacer también todo lo posible por ellos. Y lo verdaderamente bonito es cuando alguien que ha suspendido te agradece y te reconoce el esfuerzo e incluso pone sus responsabilidades en su mochila y dice que a lo mejor él no ha dado todo lo que tenía que dar. Eso incluso lo valoro más que alguien que saca la plaza pues me lo agradezca. Y bueno, pues malas experiencias evidentemente pues también. El que lo he visto trabajar muchísimo y he creído que iba a sacar una buena nota y al final por X no la ha sacado y te quedas con ese mal sabor de boca pues de pensar que es una persona que merecía algo más y no lo ha conseguido y al final pues como preparador lo único que te queda es intentar cogerlo de la mano y sacarlo del agua para que lo vuelva a intentar y lo Claro. termine consiguiendo. Muy bueno. Pues oye, Quique, ¿dónde te pueden encontrar nuestros seguidores, nuestros memoriones? Instagram siempre estoy compartiendo, publicando todo lo que me da tiempo y puedo. Y bueno, perdón, tengo la misma red Ahora. en Twitter y también en Facebook. Así que por ahí pueden encontrarme sin problema. Genial. Pues oye, un auténtico placer. Seguro que puedes ayudar a muchísima gente, que es de lo que se trata. También pues conocer diferentes opiniones y demás. Y bueno, un auténtico placer tenerte por aquí por el canal. Por el canal.
Teacher Miguel, ya sabéis dónde encontrarle. Pues José María, muchísimas gracias a ti por contar conmigo para la entrevista y tengo pendiente la lectura de tu libro, de cómo conseguir una memoria de elefante, que creo que seguro me va a aportar muchas cosas interesantes para mis opositores. Lo tengo ya comprado y ya te contaré y dejaré por aquí reseña cuando saque un huequito para leerlo. Genial. Nada, gracias a ti por la entrevista y a todos los que han estado ahí al otro lado de la pantallita. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí y a todos los que nos verán posteriormente. Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo.